agradecidos a Dios, y esto es creo que lo que debe ser y suceder en nuestras vidas. Y quiero ir a la palabra de Dios, que bueno, muchos ya conocemos esta palabra, pero vamos a leerla y vamos a meditar en ella, que es un tiempo maravilloso donde ha empezado ese día, ha comenzado una cosecha y hoy se sigue cosechando. Hoy se sigue cosechando de lo que Dios siembra, ¿no? La semilla de la paz, la semilla del amor, de la salvación en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que vamos a leer esta palabra para ir meditando en ella, para meternos en lo que Dios nos da en este día. Dice así la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿sí? Que todos lo conocemos, capítulo 2, que dice así. Versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Bueno, porque habla de 50 días, ¿no? De 7 semanas, ¿sí? Habla ahí de la fiesta, que esto está en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15, lo que dice. Vamos a ir a buscarlo, ¿sí? Para tener una idea de por qué el día de Pentecostés, ¿sí? Vamos allí, el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 15, perdonen que lo estoy buscando, dice así, de esta manera, ¿sí? Dice la palabra de Dios: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Miren esto, ¿no? Habla de cosecha, habla de presentar una ofrenda de agradecimiento, ¿no? A Dios. Y ahí por allí Dios dice que lo primero que tienen que hacer es traer las primicias. Lo primero que uno tiene que hacer aquí, bueno, esto le hablaba al pueblo de Israel, esto le hablaba a los judíos, esto era una fiesta que tenía que ser para traer la ofrenda a Dios. Dice, bueno, allí la ofrenda de la gavilla, ¿no? Es traer un manojo bien suculento allí para ofrecer en gratitud por la cosecha que habían recibido, en gratitud de poder recibir la obra, ¿no? O poder recibir la cosecha de obras de sus manos, de tener una buena cosecha. Y primero siempre es Dios, porque aquí esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Que primero es Dios. Dice así en el versículo 9 del capítulo 23: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y dile que cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Mire, traeréis a Jehová. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno es agradecido, cuando uno ve, gracias, cuando uno está y ha sido bendecido y es bendecido por Dios, no tenemos que olvidarnos, porque el adorar a Dios es lo primero, el obrar o el trabajar para Dios es lo primero. En rendir nuestra vida hay que rendirla por completo, porque muchos dejan, no es buen agradecido aquel que deja las obras para Dios, que deja lo último para Dios. Y esto está pasando mucho en este tiempo. Nos preocupamos más por lo que nosotros necesitamos, nos preocupamos más por nuestra comida diaria, ¿sí? Para el sustento, que está bien, uno tiene que tener para alimentarse porque Dios nos bendice de esta manera. Somos bendecidos para poder alimentarnos por el pan de cada día que Él pone sobre nuestra mesa. Pero aquí Dios le está mostrando y dice: primero traed a mí. ¿Por qué? Porque ser agradecido, porque no te olvides de dónde saliste, o yo te rescaté de una tierra de esclavitud y te traje a una tierra donde hay abundancia, donde hay una tierra fértil, donde podés trabajar, cosechar y tener buena cosecha, pero el que bendice, el que trae eso es nuestro Dios. Entonces, en gratitud, muchos han dejado
para lo último la bendición. Muchos han dejado por lo último, digo, la ofrenda a Dios. Si me sobra tiempo lo hago, si me sobra tiempo voy, si me sobra tiempo, si me sobra, bueno, esto lo voy a hacer en el momento que yo pueda. No me apuren, no me digan lo tengo que hacer, no me vengan a decir lo que hoy yo ya sé y bueno, yo decido esto, yo voy a ir. No, no es lo último. Dios no espera las obras, lo que sobre de nosotros. Él demanda, y por eso es el primer mandamiento, ¿no? El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo. Esto es rendirnos total y absolutamente a los pies de Cristo, ¿no? Esto es lo que, bueno, nos muestra ahí. Entonces, este es el porqué hoy que nosotros celebramos el día de Pentecostés, un día donde fue el comienzo, fue el comienzo. Allí dice que el Señor le dijo: vayan y esperen. Va a venir la promesa sobre vosotros, va a venir el bautismo del Espíritu Santo, va a venir el Consolador que va a ser enviado por el Padre, del cual yo les hablé, ¿sí? Y justo, miren, ¿no? Qué coincidencia, pareciera así, que justo a los 50 días desciende el Espíritu Santo de Dios sobre aquellas personas que estaban allí, aquellas personas que estaban reunidas, aquellas personas que estaban orando, porque esto dice la palabra de Dios. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, ¿sí? Unidos, juntos. No estaban separados, estaban esperando ese momento glorioso. No sabían el tiempo, ¿no? Porque dijo: dentro de pocos días ustedes van a recibir esto. No le dijo ni el día ni la hora, sino que en pocos días van a recibir. Y fueron a ese lugar. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso, qué alegría, qué gozo, qué despertar, qué momento glorioso y maravilloso donde, bueno, Dios ha enviado ese Espíritu. El Señor Jesús dijo: Él va a enviar otro Consolador, Él lo va a enviar. Jesús prometió, y lo que se promete o lo que Dios promete lo cumple. Y ese día fue un día maravilloso para todos aquellos que quizás estaban con temores, con miedos allí, con incertidumbre, porque puede pasar, pero no se quedaron quietos. Ellos estaban en oración, ellos estaban unidos, ellos habían preparado y habían decidido esperar la promesa del Señor. Y algunos creen que fue para ese tiempo nada más. Algunos hoy siguen creyendo que el derramamiento del Espíritu Santo fue para aquellos primeros discípulos o apóstoles. Muchos hablan de los apóstoles, pero ahí habla de discípulos que habían como 120, y no había solo personas mayores, sino que también no había personas mayores, sino que había de todas las edades. Había grandes, chicos, había mujeres allí también esperando, entre ellas la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús seguro que estaban allí, porque, bueno, esto fue notorio lo que había acontecido con el Señor Jesús. Ellos primero no creían, pero después creyeron. Ver resucitados hermanos y ver esa gloria maravillosa de Dios que estaba, y que no lo supieron aprovechar ese momento, pero que ese día estaban aprovechando esa bendición del cielo. Pero algunos dicen esto, ¿no? Pero la historia en el libro de los Hechos habla de que, bueno, Pedro fue a orar por Cornelio y allí descendió el Espíritu Santo, y así como iban avanzando por distintos territorios y distintas ciudades, eran bautizados muchos cuando recibían la palabra de Dios. Pero quiero mostrarte algo. Dice: se le aparecieron como lenguas de fuego, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Esto lo va mostrando, ¿no? Aquí Dios no es un Dios estructurado y que todos tienen que hablar de una misma manera, ¿no? Pero aquí habla de que tenemos que hablar. Este es el comienzo
de una cosecha extraordinaria. Este fue el comienzo de cosechar las almas, de sembrar la semilla y cosechar las almas. Es aquellos que se arrepienten, aquellos que se vuelven a Cristo. Por eso aquí dice allí el 5, y quiero ir metiéndome en esto. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué estaban todas estas personas allí en Jerusalén? Porque dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Moraban, estaban allí en ese tiempo. ¿Por qué? Porque venían a traer las primicias, a alegrarse, a adorar a Dios, porque bueno, era una fiesta que Dios les había dado y venían a gozarse delante de Dios, agradecidos por todo lo que Dios les había dado. Donde quiera que ellos hayan sido transportados, llevados, donde estaban viviendo, allí estaban, tenían esa bendición de Dios y ellos venían. Esto era como un tiempo, esto es como ir a un lugar, ¿no? Bueno, hoy hablan de turismo y no se puede hacer porque bueno, este es un fin de semana largo en nuestro país y nadie puede salir desde su casa, pero en tiempos normales la mayoría busca ir de vacaciones, ¿no? Esto es vacacional, pero aquí no habla de vacaciones, si bien aquellos que regresaban podían encontrarse con sus hermanos, con su pueblo, podían ver y alegrarse en el templo, podían gozarse, podían disfrutar de estar junto a sus hermanos y a aquellos conocidos, parientes, familiares, ¿sí? Bendecidos, buscando eso y honrando y dando gloria al Dios de toda bendición, ¿sí? Entonces este es el tiempo en que estaban. Por eso dice así que allí que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, dice, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Claro, dice, el que se había ido o era llevado a otro lugar, bueno, tomaba la lengua en que se hablaba en ese lugar, adoptaba ese idioma. Esto es lo que nos muestra, no era algo así nomás, no fue algo que sucedió, no fue algo que porque sí nada más, no fue algo que bueno, dice, bueno, se dio así, no, fue preparado por Dios. Esto fue preparado por el Espíritu Santo. Esto fue preparado por el Señor y está aquí escrito. Nosotros tenemos que ver, creo que hoy la iglesia ha perdido esto. El esperar, el buscar, el desear, el anhelar la presencia del Espíritu Santo, la investidura del Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo que necesitamos, eso es lo que tiene que tener la iglesia, porque si Dios no está en nosotros, nada podemos hacer, y si no tenemos ese Espíritu Santo en nuestras vidas, y la iglesia no está el Espíritu de Dios en las congregaciones, hermanos, es trabajar en vano. De nada sirve, porque no es por nuestras obras que vamos a ser salvos, no es por todo lo que hagamos que vamos a ser salvos, sino es por la obra de Cristo hecho en la cruz. Esa semilla murió para dar fruto, esa semilla murió para dar vida, y esa semilla es Cristo Jesús, es la primicia que hoy tenemos, que es en Cristo Jesús, primicia de Dios para nuestra vida, en adoración, en alabanza, para adorar a Dios. Hoy se ha descuidado todo esto, y estos tiempos que vivimos hace que nos descuidemos y hace que nos olvidemos de lo principal, de lo que debe ser y de lo que tiene que ser para la iglesia. Buscar. Creo que tenemos que tener ese hambre, esa sed,
pero para buscar tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos, tenemos que luchar, que esperar, anhelar, desear, estar en un mismo sentir, en un mismo deseo, en un mismo anhelo. No podemos estar divididos, no podemos estar divididos, tenemos que estar unidos. Y esto va a traer bendición, y esto va a hacer que la iglesia crezca, y esto va a hacer que tengamos una cosecha tremenda. Por allí Jesús decía que la mies es mucha, más faltan los obreros. Pidamos al Padre, ¿no?, que mande obreros de la mies para recoger la mies, para predicar a aquellos que necesitan de Cristo, para cosechar lo que otros predicaron y hoy se rinden a Cristo. Este es un tiempo donde tenemos que buscar humillarnos ante la presencia de Dios. Aquí dice la palabra de Dios que estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué hablaban? En su propio idioma, en el idioma de aquellos que habían venido para celebrar la fiesta, que habían venido. Y no fue casualidad. Dios no hace nada por casualidad. Dios encausa todas las cosas. Y ese día había de todo lugar, porque aquí empieza a nombrar, ¿no?, del norte, del sur, de distintos países, de distintos lugares, venían a Jerusalén. Los prosélitos, aquellos que habían aceptado el antiguo pacto, que estaban dentro del pueblo de Dios, de los judíos. Dice así: estaban todos atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos? ¿Qué hablan? Dice aquí: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Muchos habían nacido allí en otro lugar y aceptaban ser hebreos a través del antiguo pacto, pero muchos eran judíos que tuvieron hijos en otro lugar, en otra ciudad, y venían en otro país, y venían a celebrar, a honrar a Dios, a traer las primicias, a estar allí. Y justo, ¿no?, qué bueno que es nuestro Dios. Y allí es donde los apóstoles todavía no habían predicado con esa fuerza extraordinaria, con esa autoridad. Estaban allí, y de golpe lo vemos a ellos, ¿no?, después de todo esto que acontece, ya ahí predicando. Pedro fue el primero. Pedro fue uno de los primeros, porque siempre fue así, fue muy impulsivo. Él iba adelante de todo. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Él fue el que sacó la espada y le cortó en la oreja al soldado. Fue el que, le dijo al Señor: apártate de mí. Era alguien de armas tomar, y ese era el que encabezaba y lideraba y hablaba a todos allí reunidos. Y aquí comienza esto. Dice que había, miren, de tantos lugares. Dice la palabra de Dios que había partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Después sigue diciendo: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. Miren esto, las distancias, ¿no?, que habían recorrido para llegar a ese día maravilloso, glorioso, que fue un estruendo total. Y dice: más allá de Cirene y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros se burlaban. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué quiere decirnos Dios en este día? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que volvernos, que tenemos que humillarnos, que tenemos que buscar del Espíritu de Dios, que tenemos que anhelar y desear
esa presencia maravillosa, porque el Espíritu de Dios, ¿qué hace? El Espíritu de Dios nos fortalece, el Espíritu de Dios nos da valor, el Espíritu de Dios es el que pone palabras en nuestra boca, el Espíritu de Dios es el que nos fortalece para seguir adelante, el que nos capacita en la palabra, el que trae sabiduría, el que nos levanta cuando estamos caídos, el que nos exhorta cuando nos equivocamos, el que nos da favores y bendiciones de parte de Dios, el que también intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios cuando oramos. Miren la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero primero es Dios. Aquí es la sorpresa que se llevaron muchos y de distintos lugares. Pero los que realmente deberían de haber creído y que estaban allí, que residían por años allí, que vieron las obras de Jesucristo, aquellos fariseos o saduceos que se burlaban de Dios, se burlaban de Jesucristo y se burlaban de estas personas, se burlaban de los discípulos. Decían que estaban, borrachos. Decían que, se habían embriagado. ¿Qué es esto? No le prestaron atención. Se burlaron. Y hay muchos que se burlan. Y hay muchos que conociendo la palabra también se burlan. Hay muchos que dicen que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la investidura del Espíritu Santo no es para este tiempo. ¿Estamos seguros? Porque el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda carne, dice la palabra de Dios. Sobre aquellos que buscan, sobre aquellos que quieren, sobre aquellos que anhelen, sobre aquellos que esperan. Porque tenemos que esperar ser investidos para empezar a predicar. Pero primero leamos, primero nos fortalezcámonos en la palabra, dejémonos enseñar, dejémonos guiar. Y entonces nos estamos uniendo en la palabra, en lo que Dios nos dé en este tiempo, en el ministerio. Y ahí vienen los dones, ahí están los dones, y ahí es donde te levanta con gracia, con unción, con poder, nos capacita para este tiempo, para predicar, para enseñar, para instruir, corregir, para llamar al arrepentimiento, para ser discípulos, porque este es el mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús le dijo, vayan y esperen, a ser investidos, que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo, y es el día en que la iglesia avanzó, es el día en que el cristianismo creció de una manera extraordinaria, porque allí la predicación hizo que muchos miles se arrepintieran y se volvieran a Cristo. Y de ahí en adelante esto no paró. El fuego no para, el fuego del Espíritu Santo, eso que te alienta, que te anima, que nos fortalece, hoy debería estar en la iglesia. Y la iglesia ha perdido el fuego, la iglesia ha perdido la visión. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que pasa hoy? ¿Qué es esto que estamos viviendo hoy? ¿Qué nos quiere decir el Señor? ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nos volvamos de verdad, que no nos olvidemos, de lo que Dios, de lo que Jesús ha hecho en la cruz por nosotros, que no nos olvidemos de la palabra, que no nos olvidemos que el único merecedor de toda gloria es nuestro Señor, y que vayamos a Él, que es la fuente de toda esperanza y de vida en abundancia, que busquemos, que seamos llenos, porque muchos hablamos y muchos pueden hablar de la palabra, y hoy estamos viendo muchos que cantaban, muchos que predicaban, hoy no están. Hoy han dejado, hoy han abandonado, lo estaban haciendo porque, parecía un lindo trabajo, o por temor, o porque Dios no me castigue, y hoy han demostrado que el amor hacia Dios no estaba, que no estaban haciendo lo que el Señor les pedía, que simplemente estaban predicando porque había que predicar, porque simplemente estaban yendo a la iglesia porque había que ir, porque si no, Dios, por ahí necesitamos algo, y no es así, hermanos. No es porque había, porque si pensás así, voy a ir porque si no, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir la pastora? ¿Qué va a decir el diácono? ¿Qué va a decir mi hermano si no voy? No.
Si voy a un lugar a congregarme es porque siento esa unidad con mis hermanos y siento que soy un agradecido a Dios, debo de ser, y tengo que dar gloria y honra a nuestro Dios. Lo hago por gratitud, lo hago, no que lo tengo, lo hago por gratitud, porque soy un agradecido, porque he sido bendecido, porque Él ha traído salvación, que es lo primero, que Él ha mostrado su amor para conmigo, para con todos nosotros, ha mostrado su amor. Esto es amar, esto es respetar, esto es honrar a Dios, es lo primero. Por eso habla del Pentecostés, habla de una primicia, que son los granos, que son las cosechas, que han tenido aquellos israelitas en aquel tiempo, pero hoy hay una cosecha que nosotros tenemos que tener, es cosechar almas para el reino de Dios, que la palabra, la semilla ha sido sembrada y hoy es tiempo de honrar y bendecir, hoy es tiempo de unirnos como cuerpo de Cristo. Esto no quiere decir que tenemos que estar unidos con aquellos que no predican la verdad, no. La iglesia tiene que estar unida, porque aquí dice que había 120 aquí en este lugar. Y estaban unánimes, estaban esperando algo, estaban esperando lo que el Señor les dijo que iba a enviar y vino. Y para lo más glorioso es que había muchísima gente de todas las ciudades, de todas las naciones, de distintas lenguas. Y la sorpresa de todo, que cada uno oía a distinto hablar en su propio idioma, hablar en el idioma de aquellos que habían llegado a aquel lugar y decían, no son hebreos estos, no son, ¿cómo pueden hablar esto? ¿Qué es esto? Bueno, ¿qué es esto hoy? Dios te está hablando, Dios nos está hablando. Hay que volvernos, mirad las sendas antiguas y andad por ella. No te olvides las sendas antiguas. La iglesia primitiva orando, la iglesia primitiva predicando, la iglesia que hoy tiene que predicar salvación y que no lo hace, la iglesia que hoy tiene que predicar perdón y no lo hace, la iglesia que tiene que declarar el pecado y no lo hace, la iglesia que hoy está muy conforme, muy tranquila, muy pasiva, cuando tenemos que estar, estamos en guerra, hermanos, estamos en guerra y somos soldados del ejército de Dios y el Espíritu Santo es el que nos capacita. Entendamos esto, no hay otra persona maravillosa como el Espíritu de Dios que nos capacite con sabiduría, con conocimiento, con poder, con autoridad para llevar la palabra. Hoy tenemos que estar creciendo nosotros como hijos, como pueblo, volviéndonos de nuestros malos caminos y congregarnos. Aunque hoy estemos impedidos de estar en un lugar físico congregados, nada puede impedir que estemos reunidos y congregados y unidos con un mismo sentir, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, alentándonos y animándonos unos a otros, orando los unos por los otros, pero buscando esto. Esto es primordial para el cuerpo de Cristo, esto es primordial para la iglesia, esto es primordial para cada uno de nosotros. Esto es lo que tenemos que buscar y anhelar, que el hambre y la sed por alimentarnos con la palabra de Dios, por buscar más de Él. Este es el tiempo en que tenemos que levantarnos como una iglesia viva, pero viva no de vivos, no, porque hay muchos vivos en iglesias. En una iglesia viva porque Cristo está en nosotros, porque la vida vino y es en Cristo Jesús, porque esa semilla murió pero dio vida. Tenemos que aprender de Él, a dejar todas nuestras cuestiones. No es lo último para Dios, porque muchos están haciendo eso. Muchos están haciendo que lo último, si me sobra, le doy a Dios. Primero es mi gente, primero es lo que yo quiero, primero es lo que yo necesito. Si me sobra, le doy. Y no es así, es al revés. Es al revés porque Dios nos ha bendecido, Dios nos dio primero.
Dios fue el que nos dio primero, entonces demos de lo que Dios nos dio. Dios le dio a Israel una tierra fructífera. Dios le dio una tierra donde había abundancia y Dios no ha cambiado y Dios te da, el Espíritu Santo es lo que es fructífero para nuestras vidas. Démosle a Dios lo que le es de Dios, ¿sí? Démosle el primer lugar. Seamos sabios, seamos agradecidos por esta bendición que recibimos. Si hoy no estás viviendo esto, si hoy estás diciendo, lo dejo para el último, bueno, hoy juega fulano de tal, hoy juega mi equipo, eso es dejar del lado a Dios. Lo último es para Dios. Hoy tengo que ver tal cosa, eso es lo último para Dios. Primero es Dios, porque Él es el que nos bendice, porque Él es el que nos alimenta, porque Él es el que provee, porque esto es lo que tenemos que hacer. Estas personas que estaban allí, unidas, reunidas, esperaron, pero fue impactante, no por lo que ellos hicieron, sino por el Espíritu Santo que descendió y que tocó y que se esparció y que fue y que sigue tocando y que sigue llenando y sigue fortaleciendo y sigue animando. Esto nos da el tiempo para sanarnos, para bendecir a otros y bendecir nuestras vidas, para restaurar la comunión para con Dios. Desechemos todo aquello que impide el fluir del amor de Dios y llenémonos de la gracia y la bendición del Espíritu Santo, el cual nos exhorta cuando nos equivocamos, el cual nos amonesta cuando nos equivocamos. Y eso es porque Dios nos ama, para que nos volvamos de verdad, en espíritu y en verdad, para adorar, bendecir. Mire, es fácil darle a Dios cuando te sobra, cuando estás en la abundancia. Lo difícil es darle a Dios cuando estás en escasez. Pero ¿sabes? Aprende de la viuda. Aprende de esa mujer. Tanto que critican a la mujer, Dios usó como ejemplo a esa mujer. ¿Sí? Aprende. Aprende que las primicias son para Dios. Aprende que lo primero es Dios. Aprendamos que si nos rendimos, tenemos que rendirnos total y absolutamente a la guía, a la autoridad de Jesucristo nuestro Señor, a su buena voluntad. Aprendamos que vivir es morir. Si no morimos, no tenemos vida, porque Cristo nos dio el ejemplo. Murió para darnos vida. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y allí muchos de que venían a celebrar esas fiestas se encontraron con el Señor de toda bendición. Se encontraron con una persona maravillosa, y que es Cristo Jesús. Rindieron su vida, se humillaron y reconocieron la obra de Cristo en la cruz, el cual derramó su sangre. Hoy es tiempo de reconocer, porque esa obra, esa sangre que ha sido derramada, trajo redención a nuestras vidas y nos justifica para tener entrada al trono de la gracia. Amén. Amén. Dios les bendiga en este domingo maravilloso. Acordate, nunca te olvides, todos los días unámonos en oración para buscar esto, para llenarnos. Mientras esperamos esa llenura, dice que Pedro, allí eligieron a otro que fuera puesto en el lugar de Judas. Mientras tanto hacían cosas, mientras tanto leerían la palabra, mientras tanto oraban. Oremos por esto, oremos para que haya un despertar, para que haya esa fuerza abrasadora que es el Espíritu Santo, que nos capacita para seguir adelante y enfrentarnos, a todo tipo de situación, pero creyendo que honramos y damos gloria a nuestro Dios. Miren los discípulos. Pedro, un hombre que predicó, un hombre que fue en el último momento de su vida, que él fue crucificado. Si el Espíritu de Dios no estaría en él, no pensaría esto, Y dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor. ¿Sí? Así que, hermanos, esto es ser agradecido a Dios y saber que la vida está en Cristo Jesús
y que la eternidad está en Él para vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Les damos gloria. Aceptá. Si Dios ha hablado a tu vida, a tu corazón en este día, es tiempo de volver. Bueno, no dejes lo último. Este es el momento. No lo dejes para después. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de restauración. Hoy es el tiempo de redención para nuestras vidas. Demos gloria a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu poder, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque vivimos este tiempo, Señor, donde vemos distintas situaciones que están pasando, donde vemos tristeza, angustia, soledades, Señor, enfermedades, pobreza, miseria, porque esto está en tu palabra que iba a suceder y está pasando. Pero, Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que haya un despertar en medio de la iglesia, en medio de la congregación. Señor, que haya un deseo ferviente y de humillarnos delante de ti, reconocer que necesitamos más de ti, más de tu presencia, porque si tú no estás en nosotros, nada podemos hacer. Necesitamos del bautismo de tu Espíritu Santo, necesitamos de esa llenura, necesitamos que derrames de tu presencia sobre la congregación, sobre cada uno de nosotros. Necesitamos, Señor, que nos guíes a la unidad, al amor, a la oración, a la búsqueda, Señor, de tu presencia, porque esa es tu buena voluntad. Tu buena voluntad es ese pensamiento que tienes para con nosotros, pensamiento de bien y no de mal. Señor, que en este tiempo ese bien llegue a nuestro corazón, esa bendición, esa restauración, que las fuerzas que vienen de tu Espíritu Santo se manifiesten en medio de la congregación, en medio de la iglesia, para honrar y bendecir tu santo y divino nombre. Señor, que hayas corazones dispuestos a honrarte, corazones agradecidos por lo que has hecho y por lo que haces en beneficio de cada uno de nosotros. Señor, que no dejemos lo último para ti, que no dejemos lo que nos sobra para darte, sino que te demos lo mejor, lo primero. Señor, entregamos nuestra vida y nuestra voluntad a tu buena voluntad. Hágase tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Dios les bendiga y será hasta el miércoles con la reunión del Ministerio Gloriosa.